Bienvenidos, ¿cómo les va a estos parlamentarias? Estamos en vivo hasta las 13:30 en la pantalla de TV, en un día sumamente político donde está pasando de todo. Ahora en un ratito nos vamos a meter con la estricta actualidad, pero nos ocupamos de la agenda parlamentaria. Acaba de emitirse o conseguirse dictamen por la ley que pretende controlar la ludopatía, que es esta adicción al juego, especialmente en épocas a donde ya alcanza otras modalidades la adicción al juego, que es a través de las plataformas digitales. Interesante lo que sucedió, era lo que se esperaba, se quería avanzar. Hay mucha preocupación, Arely, sobre este tema puntualmente. Te doy la bienvenida de paso porque estamos en el arranque del programa. Sí. ¿Cómo va? Bien, todo bien, ¿Bien? Efectivamente. Creo que salieron dos dictámenes. Ellas dicen que bueno, no hubo un consenso. Sin embargo, lo más importante que era atacar esto de las ciberapuestas. Dicen que prefieren sacar lo que lograron hasta hoy, tanto la diputada Judici, que expresó y fue apoyada por la diputada Reyes de Familia, Niñez y Juventudes, porque bueno, efectivamente es un proyecto que es muy amplio y que de repente de seguir con otras propuestas que estaban dentro de los distintos proyectos complejizaba mucho el tema penal, el tema tributario, o sea, como que abarca demasiado y al ser tan abarcativo prefieren por lo menos avanzar con los dictámenes que se lograron hoy. Se complejizaba el debate, claro, ¿no? Entonces ellos hablaban un poco de esto, los diputados. Ahora vamos a poder profundizar seguramente sobre los alcances que van a tener estos proyectos, estos dictámenes. ¿Cómo andás, Lu? Bienvenida. ¿Cómo estamos, Meli? Bueno, todavía con un poquito de lo que fue también ayer el post-sesión caída, que obviamente se esperó, esta prórroga de los 30 minutos que son por protocolo, en realidad por reglamento son necesarios de cumplir por parte de los diputados. Y bueno, lo que sí me sorprendió ver a muchos diputados de La Libertad Avanza festejando porque no podían lograr el quórum los miembros del oficialismo, en este caso, para tratar lo que son las modificaciones en la ley de DNU y además que es la 26.122. Soy malísima para eso. La 26.122 y también lo que tiene que ver con el canje de deuda, ¿no? Que bueno, es un tema que ya veníamos hablando bastante sobre cuáles van a ser las potestades del gobierno a la hora de tomar deuda a futuro o qué hacer con la deuda actual, ¿no? Que eran por ahí las consultas. Bueno, a ver, si uno pudiera pasar por un tamiz o por una valoración, fue una muy buena semana política para el oficialismo. Por un lado, el número de la inflación revelado por debajo de los 3 puntos, una inflación que viene desacelerándose, es un logro, es una meta que casi es leitmotiv de este gobierno, del Poder Ejecutivo. Y otra cosa que se puede analizar en sincronía con eso es, la tolerancia de una gran parte de la sociedad, independientemente de lo que es la valoración de la imagen del presidente, es la tolerancia para ir entendiendo que hay un camino que se está cumpliendo y es un camino que se esperaba, que era lograr metas inflacionarias que realmente estuvieran dentro de los parámetros de lo que uno puede aguantar. Después está las distintas interpretaciones, pero si uno se vale de ese número, es un gran número para el gobierno, es un número para, por ahí no es la palabra festejar, pero sí para robustecerse, ¿no? Y esto que mencionamos de lo que pasó ayer, otro gran triunfo del oficialismo. Ahora hay que ver cómo traspasa esto o cómo repercute esto en la discusión por el presupuesto. Si efectivamente se retoman las conversaciones después de lo que fue la sesión de ayer, se retoman las conversaciones dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y se puede avanzar hacia el presupuesto 2025, porque en definitiva una cuestión políticamente venía atada a la otra, sobre todo por lo que acaba de mencionar Lourdes, que es el tema del canje de deuda, que eso era donde estaban todas las miradas. Parece que las negociaciones, o parecería que las negociaciones están avanzando, porque para mañana, jueves, se prevé que haya reunión de presupuesto
Y también parecería que la intención es dictaminar el próximo martes, ¿no? Por lo menos esas son algunas de las noticias que van corriendo. Así que esas negociaciones creo también influyeron mucho en la caída de la sesión de ayer, aparentemente. Sí. Bueno, ordenando un poco todo lo que tenemos previsto para hoy, lo último entonces tiene que ver con algo que se esperaba, que es este doble dictamen que se obtiene en las distintas comisiones que trabajaron preocupadamente sobre un tema que está alcanzando distintas aristas, que es la adicción al juego y las apuestas ilegales. Todo esto alcanzó, como decíamos al principio, dos dictámenes con 2 proyectos de ley que tal vez puedan ser, si hay una próxima sesión, uno veía por ahí en el biograf que hay convocado una próxima sesión, tal vez uno podría pensar que este sea un tema que pueda también colarse antes de fin de año, el de la adicción al juego, porque para todos los sectores es de alta preocupación. Hay una mirada también que este gobierno empieza a poner, lo mencionábamos ayer, sobre las billeteras virtuales, entonces de alguna manera una cosa está vinculada a la otra, o a través de esas billeteras virtuales se puede hacer el control, ¿no? Sí, y meterse en el mundo de las apuestas y ver cómo se puede como desarmar un poco ahí esa lógica que está atrapando a gran parte, sobre todo de la primera adolescencia. Bueno, nos metemos también en la sesión de ayer, exactamente. Hubo finalmente, nosotros lo decíamos, a la 1:30 aproximadamente, una reunión de labor parlamentaria. El diputado Paulón aseguraba que estaba garantizado el número para construir quórum y avanzar en una sesión que era muy importante para la oposición porque contenía temas muy preponderantes desde el punto de vista político. Uno tenía que ver con algo que vamos a desarrollar en un ratito, que es el canje de deuda, y la cuestión, sin lugar a dudas, de controlar el peso de el peso y la independencia de los poderes a la luz de cómo se usan los decretos de necesidad y urgencia y cómo se comporta a la reglamentación que hay, a la ley de hoy. Sí, a la actualidad también de los partidos. El poder legislativo en torno a que necesitas de las 2 cámaras para seguir o insistir con una ley, ¿no? Cuando lo que se estaba tratando es de generar un poco de equilibrio en ese sentido. Y no se logró reunir el quórum, no se logró reunir el número necesario. Ale, vos me estabas un poco describiendo al principio lo que vos viste sobre que finalmente, bueno, va Martín Menem y comunica esto, el presidente de la Cámara de Diputados comunica que la sesión estaba caída. Sí, y incluso invitó a sesionar en minoría y no hubo ninguna participación. Digamos, no sería sesionar, sino sería expresarse en minoría, expresarse, ¿no? sí. Pero entonces, no había nadie. No hubo orador que quisiera hacerlo, por tanto él aclara que bueno que no procedía y levanta. Y da por finalizada levanta la sesión, no la da por finalizada, claro, porque no hubo, levanta la sesión, por tanto, bueno, después se habló de esta postergación, ya se escuchan algunas voces discutiendo si da lugar o no. En principio el tema no se trató, así que simplemente la sesión no se dio, así que no habría inconveniente para que se vuelva a tratar, pero bueno, efectivamente en el momento y en el contexto que estamos, digamos que el oficialismo logra, por lo menos por el momento, demorar un poco más el tratamiento tanto de la ley 26.122 y sus modificaciones, como el decreto 846 que se trata sobre el canje de deuda. Sí, aparentemente pasa para el 21 de este mes. Así es, y queda convocada o pedida una sesión para el jueves 21. Bueno, vamos a empezar a escuchar las voces de los protagonistas. Habló el diputado Gabriel Bornoroni de La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba, lo escuchamos. Bueno, nosotros la verdad que lo vemos como muy poco lógico lo que está sucediendo. Piden una sesión los mismos que hicieron esta ley hace 18 años atrás. Por eso resulta muy extraño, hasta parece como que le quieren poner la mayor cantidad de palos en la rueda al presidente, que ponerle los palos en la rueda al presidente, Milei, es ponerle el palo en la rueda a los argentinos, a los que se levantan todos los días a trabajar, en cambio de estar viendo cómo hacemos para solucionar el presupuesto, para que todas las provincias sepan lo que van a poder gastar o no. Estamos viendo si le ponemos palo en la rueda al presidente con
con la reforma de DNU, que la están pidiendo lo mismo que habían hecho esta reforma hace 18 años atrás. O sea, algo completamente ilógico. José, mientras el diputado se pone el auricular, bueno, ahí estamos teniendo la oportunidad de escuchar nada más y nada menos que al presidente del bloque de La Libertad Avanza, que ya te escucha, José. ¿Cómo le va, diputado Bornoroni? José Di Mauro lo saluda. Bueno, la versión indica que la sesión habrían pedido para prorrogar la sesión para la semana que viene. ¿Esa información la tienen ustedes? ¿Prorrogar la sesión de hoy? Sí, para hacerla directamente la semana que viene, postergarla. No, bueno, pero el pedido de sesión está para ahora, o sea, la prórroga no. Se va a dar una prórroga cuando estamos todos acá esperando para ver si hay quórum o no hay quórum. ¿Qué es lo que hablaron hoy en labor parlamentaria, diputado, si nos puede comentar? Sí, claro, en labor parlamentario estuvimos charlando de la posibilidad de que cada uno de los diputados puedan expresarse. Principalmente el bloque de Unión por la Patria quería hacer un debate corto, prácticamente sin debate. Nosotros le planteamos que como obligaron a las comisiones después de 2 informativas a emitir dictamen, necesitamos generar el debate y para que todos los argentinos puedan escuchar qué es lo que se está tratando acá en el Congreso. Eso es lo que pedimos. Obviamente no tuvimos un consenso unánime porque pretenden hacer un debate hiper corto y que pase rápido. Y los argentinos tienen que ver qué es lo que está pasando acá en el Congreso, que son los mismos que habían pedido, que habían hecho esta ley, ahora están pidiendo modificarla o darle de baja. Bueno, ahí un poco revelaba el diputado Bornoroni lo que habían hablado dentro de labor parlamentaria. En esa reunión, por si alguien no lo sabe o está desprevenido sobre cuál es el funcionamiento, se acuerda la modalidad que va a adoptar la sesión. Exacto. O sea, se llegó hasta esa instancia de labor parlamentaria, se había pedido un determinado tiempo para que se exprese en cada uno de los bloques. Ahí contaba Bornoroni la incidencia que el Frente de Todos no quería que sea un debate que se extendiera. Claro. Mientras tanto decía Bornoroni, bueno, no, a nosotros nos parece sustancial que si se llega a esta instancia justamente es para el debate, podamos obvio. Escucharnos y podamos debatir con el tiempo suficiente. Y ahí José, perdón, me estoy acomodando a medida que voy hablando, y ahí José, nuestro compañero, le preguntaba qué hay sobre esta posibilidad de una próxima sesión para la semana que viene. Y Are, vos te haces una pregunta fuera del aire, ¿no? Si esto era posible o no era posible. Claro, o sea, hay voces que dicen porque hablan de la postergación, claro, desde lo parlamentario. En principio el tema no se trató, entonces en principio parecería que no debería haber problema para que se trate en una nueva sesión. Luego, si se otorga o no la postergación, en este contexto, bueno, ya eso es una decisión, me parece a mí un poco más política, sobre todo porque además también trascendió que se solicitó una sesión para tratar ficha limpia, e incluir otros temas que sí son del interés del oficialismo. Y estaría faltando, en caso de que se llegue a algún tipo de dictamen, a la sesión que trate el presupuesto. Bueno, entonces en ese contexto... ahí está, quería hacer justamente una pequeña aclaración o sumar a lo que estabas bien diciendo vos. Ficha limpia, un tema del que nos pasaba bastante por el costado, mirábamos un poco lo que había pasado en Brasil, mirábamos un poco otros escenarios latinoamericanos, pero ahora hay la máxima representante del Frente de Todos, que es Cristina Fernández de Kirchner, podría técnicamente estar ante la situación, por lo que acaba de dictaminar en la Corte Suprema, en torno a una causa por la que se le investigaba por corrupción o presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz. Podría quedar prohibida su presentación como candidata para unas próximas elecciones, que es con lo que se especulaba. Digo podría porque hay una discusión que obviamente es más a nivel legal, técnico, y es muy finito. Hay algunos medios de comunicación que ya aseguran que queda imposibilitada, queda inhibida, y hay otros que dicen, ojo, no, porque es un fallo apelable y que mientras esto sea la condición, ella puede encontrar esa ventana para reglamentaria y legal para presentarse como candidata. Por eso no puedo yo valerme de decir con absoluta vehemencia lo uno o lo otro, porque precisamente
es un fallo que es apelable y mientras no esté firme, ella podría, entiendo yo, ser candidata para las próximas elecciones. Hay que estar atentos a ver qué es lo que dicen más los constitucionalistas y otros especialistas. Y sería interesante, de hecho, consultárselo a los propios diputados de un lado y del otro. Y este tema, ficha limpia, ahora cobra, como bien decía Arelis, en este contexto, otra relevancia para La Libertad Avanza. Dado que a lo largo de todo este tiempo, primero, lo decíamos, el presidente Javier Milei parece que a pesar de que su imagen está bajando, está cayendo, eso dicen las encuestas, la sensación es que gran parte de la sociedad entiende que el camino es este, sobre todo porque hay una mirada que está muy anclada a comparar una economía que obviamente nos hace el día a día muy difícil a todos los argentinos, pero que si uno lo compara con lo que es noviembre del año pasado, estábamos con 25 puntos de inflación. Entonces, y no veíamos tampoco una luz al final del túnel, o sea, era como, bueno, seguimos. Claro, era como, con el plan platita y todo eso. Exacto. Entonces, ahora, ¿no? Que la única candidata posible que asomaba para hacerle frente a Javier Milei o a quien La Libertad Avanza luego resuelva que sea el candidato para las próximas elecciones, es la única que claramente buscaba ese lugar, era Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo habiéndose desmarcado lo suficiente de Alberto Fernández, sobre todo con la situación personal y la propia causa que enfrenta Alberto Fernández y lo mal y lo descalificado que quedó socialmente. Sí, lo embarrada y empastada que quedó también su gestión, porque después de también lo que saltó en la pandemia, de que ya era, creo que fue como el detonante del fin, el principio del fin de la gestión de Alberto Fernández, sumado a la causa de violencia. Realmente ya es como que es alguien que sepultó su carrera política. Sí, y el logro de convertirse en gobierno de una fuerza política que era nueva. Entonces eso también hace que, bueno, quien realmente asomaba la nariz ahí para poder candidatearse era Cristina Fernández. No, y un indicio no menor esto de que ella hoy es la presidenta del PJ, ¿no? O sea, cómo está tratando de reunir las fuerzas políticas del PJ a su alrededor. Entonces, efectivamente, este proyecto de ficha limpia, si bien trae esto de que se inhabilita a la persona con una segunda instancia, o sea, cuando una segunda instancia la condena, es cierto también que existe esto de que faltaría la apelación ante la Corte para que realmente quede firme esa decisión. Y bueno, como dices, es un límite muy finito donde la biblioteca incluso de los juristas hay de un lado y hay del otro. Y hay que escuchar a ver que en caso de que se pida incluso que se expida la Corte Suprema, primero si lo decide hacer y en qué sentido lo podría hacer. Claro, y además que no hay tiempos procesales para esto, ¿no? O sea, la Corte Suprema puede tomarse el tiempo que quiera para definir si permite o no permite que Cristina Fernández de Kirchner eventualmente sea candidata. Y también para la apelación, ¿no? de la causa por corrupción. Sí, porque ya, si la Corte, yo ya puedo decir también, sin temor a tener consecuencias legales sobre mí, que bueno, que la Corte entiende que hubo corrupción. Y más allá de eso, lo vinculamos, y ya vamos al tape si querés, con esta pausa en todo lo que es la obra pública, que es un tema también que está en debate, que inclusive se pidió que pidió que llegue el representante de la cartera de obras públicas. Mira, no recuerdo con exactitud, pero sí me acuerdo lo que Arelis en presupuesto creo que no, pero sí le pedían que fuera a la Comisión de Obras Públicas específicamente. Claro, pero lo habían invitado a la comisión y no asistió. Sí, Luis Giovine. Sí, claro. Are, también porque vos venís siguiendo el tema de la obra pública, porque se estaba pidiendo también crear una especie de organismo revisor de la obra pública, un observatorio. Claro. De hecho, hubo dictamen favorable sobre ese proyecto de la diputada Paponet, que es un observatorio que dependería del Ministerio de Economía de la Nación.
Si bien el diputado Almirón dice que este organismo ya existe y que además la obra pública es auditada por la AGN y por la SIGEN, bueno, la diputada sostiene que este observatorio, que además participarían la sociedad civil de alguna manera a través de universidades y de otras instituciones, le daría mayor transparencia a las evaluaciones y a los informes de la obra pública, ¿no? Que no solamente sería un tema de ejecución, que también está incluida la ejecución de los gastos, ¿no? Pero también es la parte técnica, es la parte, o sea, todos los informes desde que se comienza a planificar una obra pública hasta el final. Así que dictamen favorable hay, el secretario no asistió en esa comisión, lo volvieron a invitar, habrá que ver si concurre. Pero efectivamente hubo otros proyectos que también iban más o menos en esa línea, pero el que obtuvo dictamen fue el de la diputada Paponet. Bien, vamos a escuchar también ahora la palabra del diputado Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación del PRO de la provincia de Buenos Aires, hablando sobre la sesión de ayer. A ver, la verdad que yo, por lo que lo que estamos trabajando hace más o menos una hora, es que hay alguna posibilidad que no haya quórum, porque la verdad es que mucha gente de la oposición que ha planteado esta sesión, lo que quiere es desestabilizar el gobierno. Básicamente es eso, como lo han querido con los vetos y con otras cuestiones durante este año. Pero hay otra gente de la oposición que a lo mejor no está tan de acuerdo con esto. Entonces hay que juntar a esa gente para lograr quórum. Y llegaron con un proyecto donde tenían diferencias en los plazos, tenían diferencias en si era una cámara o dos cámaras, y se apuraron y pidieron la sesión. Uno pide la sesión cuando todas esas cuestiones ya están zanjadas, o cuando queda algún matiz que eventualmente pueda resolverse en el recinto. Pero esto eran todas cuestiones esenciales al proyecto. Bueno, mientras el diputado se pone el auricular, le tenemos la oportunidad, José, ahora sí que lo está escuchando el diputado Finocchiaro, de hacerle una consulta. Diputado, le agradecemos su participación. José Di Mauro lo saluda. Bueno, la versión está en que ustedes tienen la misma, de que no habría quórum, no alcanzaría el quórum, que habría un pedido para la semana que viene para sesionar directamente. Sí, eso es lo que sé en este momento, pero vos viste que acá las cosas suelen ser bastante móviles, ¿no? Sí, totalmente. Ustedes igualmente piden una sesión para la semana, estarían pidiendo una sesión para la semana que viene para tratar ficha limpia. Sí, otros temas, y sí, para tratar los temas que son prioritarios para el país, digamos, ¿no? Que nosotros podamos integrar listas con gente que no ha sido condenada, nos parece un avance institucional en el país. Bueno, hablando de los avances institucionales y las ganas de poder seguir dando debate, ¿no?, a este tema de la ficha limpia. Es simplemente consultar entre todos los diputados o debatir acerca de si una persona puede o no puede, o hasta qué instancia una persona que está investigada por la justicia y procesada sea candidato. Lo mismo uno podría haberse preguntado en distintas instancias de la vida política de nuestro país. Lo mismo pasó en su momento con Mauricio Macri, lo mismo pasó en su momento con Fernando de la Rúa. Hubo otras instancias donde, bueno, independientemente del rango, ¿no? Uno se preguntaba si correspondía que alguien que para la justicia había sido o había alcanzado la prueba para procesarlo en un determinado sentido, podía o no podía avanzar en la posibilidad de que pueda convertirse en un mandatario de primera línea. Hay distintas opiniones, porque también lo que algunos dicen al respecto es que esto puede ser fabricado o construido en virtud de prohibir a alguien de la escena política. Por ejemplo, caso Lula, lo que muchos coinciden es, bueno, no hubo elementos para que Lula da Silva quedase no solamente detenido, sino que quedase fuera de la escena pública. Tal es así que una vez que se pudo dilucidar esa cuestión, logra después de esa situación convertirse en presidente. Entonces hay cierto que existe el manejo, la manipulación. El famoso lawfare, que es como la persecución
que se puede dar también a los políticos. Claro, ¿no? que hoy no Después de la está gestión. reglamentado Tal cual. el lawfare en nuestro país y que tantas veces la ahora expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decía y denunciaba que ella misma estaba siendo víctima de una persecución política cuyo único objetivo era excluirla de la posibilidad de que regrese como primera mandataria. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos más para seguir contándoles sobre lo que pasó, sobre lo que se iba a debatir y también les contamos sobre otros debates en el final del año parlamentario. Ya venimos. Silvia Los Penato, diputada nacional. ¿Sirve la carrera? ¿Te prepara? ¿No te pueden ahora, si querés, armarte la vuelta, che, bota acá, esta cruz acá y te la doy? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Avanzando en este programa, se llama Parlamentarias, que repasa toda la actividad precisamente de la Cámara de Diputados. Es un día donde estamos recibiendo las consideraciones que se obtuvieron después de que ayer se quedara caída la sesión por falta de quórum que había convocado el diputado Paulón para poder avanzar en 2 debates: el canje de deuda y la limitación a los decretos de necesidad de urgencia. Nos quedó por ahí la opinión de la diputada Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, de la Ciudad de Buenos Aires, a propósito de qué es lo que ella considera sobre estos tres temas y el análisis que hace sobre la caída de la sesión en las repercusiones que hubo inmediatamente se comunicara ayer a través del presidente de la Cámara de Diputados. Escuchamos la palabra de la diputada. Bueno, nosotros cuando bien nos enteramos de la convocatoria a la sesión, con la cual coincidimos, entendemos que hay que modificar la ley 26.122 y que hay que rechazar el decreto 846 porque implica algo que es muy caro a este país, que es el problema de la negociación de la deuda y también de los fondos jubilatorios, que no es menor el problema del fondo de garantía. Pero también pensamos que, justamente como vos señalabas, esta es una de las últimas sesiones y pedimos a quienes convocaron la sesión que se incorporara el decreto 70, porque creemos realmente que más allá de que se le puede dar media sanción a una modificación de la ley que reglamenta los DNUs o que el diputado rechace el 846, el 70 desde marzo está rechazado por el Senado, implica y tiene que ver con la vida cotidiana de muchos argentinos en muchas dimensiones de nuestra vida y por lo tanto pensábamos que hoy era una oportunidad para presentar el reclamo de que se incorporara a la sesión y que finalmente, si se votaba en contra, quedara bien en claro para la sociedad quienes hablaron en contra del decreto 70, pero finalmente nunca lo incorporaron en tratamiento aquí. Bien. ¿Cómo le va? Ahora, ahí vamos. Un segundito que ahí la voy a conectar a la diputada que justo se había... Ahí estamos. Perfecto. Me pego un poquito más. Ahora sí, estamos listos para preguntar. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. ¿Qué tal? Bueno, justamente acabamos de enterarnos y de confirmar que la sesión se ha suspendido. Hay un pedido para el jueves que viene, ahora de sesionar. ¿Qué cambia para el 21? Para entonces. Exactamente. A su juicio. Está pedida la sesión efectivamente para el 21. Insisto, el Frente de Izquierda acuerda con que se traten estos temas, pero hoy hubo labor parlamentaria igualmente. Y es importante que sepan que, por un lado, en labor parlamentaria no se había llegado a un acuerdo porque estaba la incertidumbre al respecto de conseguir o no el quórum, pero sobre algo sí hubo un acuerdo en contra de lo que planteó el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda pidió que, como fija el reglamento, los apartamientos fueran tratados al principio de la sesión. ¿Por qué? Porque ordenan, si se resuelve incorporar un tema a la sesión, ese tema debe incorporarse a los 2 temas que estaban ya resueltos, que eran el 846 y la ley
26122. Y esto fue rechazado por el PRO, por la Libertad Avanza, por Unión por la Patria y por los radicales también. Y esto lo menciono porque realmente la intención, cuando no quieren que los apartamientos ocurran al principio, es dejar sin quórum la sesión para finalmente no tener que tratar estos temas que les pueden ser un poquito costosos. Así que efectivamente el 21 vamos a volver aquí y vamos a estar presentes desde el Frente de Izquierda para dar quórum en temas que nos parecen muy importantes, pero la población tiene que saber que en el caso de que se apruebe solamente serían medias sanciones y todavía falta atravesar el Senado de la Nación, y en el caso de que se haga caso a lo que dice el Frente de Izquierda y los inquilinos, la gente que tiene tierras que van a ser extranjerizadas y la gente que está padeciendo, por ejemplo, la desregulación del sistema de medicina prepaga, va a estar de acuerdo con que vamos a volver a plantear la inclusión del decreto 70 del 2023. Bueno, ahí estaba la palabra de la diputada Biasi explicando un poco todo el recorrido que tiene que tener en caso de que quede aprobado en una próxima sesión estos temas. Lu, vos tenés preparado justamente estas modificaciones que se pretendían debatir ayer en el Congreso. Sí, también más que todo lo que fueron las modificaciones, esto que veníamos hablando de la ficha limpia, ¿no? De la importancia y el pedido de debate para la semana que viene. Para que me voy a fijar, porque esto era uno de los temas también que se había mencionado y que inclusive lo entrevistamos al diputado Iglesias, y él nos había confirmado esto de que ya para la semana que viene desde el PRO habían pedido esto, ¿no? La ficha limpia en cargos públicos. Quiero saber si estaba todo bien, si era el tema de la ficha limpia, precisamente para la semana que viene. No, porque quizás había dicho algo que tenía que ver con la semana, con la sesión del día de ayer, por eso quería chequearlo, pero sí, es un tema que ya se viene trabajando hace mucho, que inclusive, por ejemplo, también se habló en el tratamiento de las modificaciones de la ley sindical, ¿no? Que decir, bueno, para alguien que tenía que ocupar cargos públicos o cargos sindicales, cargos de toma de decisiones y cargos con poder en los espacios sindicales, tenía que, por ejemplo, tener ficha limpia, no estar procesado, no tener causas en su nombre y demás. Bueno, el oficialismo y el PRO convoca una sesión para tratar la ley de ficha limpia la próxima semana. Esto ya también fue anunciado ayer por el diputado Fernando Iglesias, que era una iniciativa y es algo que vienen defendiendo desde el principio, y es uno de los temas por los que hoy puntualmente se están agarrando de la mano entre la Libertad Avanza y el PRO más que nunca, porque yo creo que el PRO ahora le dice a la Libertad Avanza, bueno, te banqué en un montón de proyectos, ahora en esta que es tan importante, necesito que me des la derecha y puedas estar conmigo. Así que vemos la próxima plaquita también de cuál es el trabajo y el objetivo de este proyecto. Es una sesión solicitada para la semana siguiente. Ambos bloques ya impulsan el tratamiento de esta ley en el Congreso, como estábamos mencionando. Por otro lado, la ficha limpia para cargos públicos busca inhabilitar a condenados por corrupción para ocupar cargos públicos, es decir, todos aquellos que estén procesados o que estén transcurriendo algún proceso, valga la redundancia, de enjuiciamiento, no puedan acceder, no puedan alcanzar cargos públicos, estén inhabilitados. Yo creo, perdón, no por corregirte, porque sos vos la que trabajaste sobre esto, el hecho de ser investigado no alcanza para que se aplique la tiene que ficha tener limpia. Un procesamiento. Exactamente. Es lo que estoy ahí aclarándoles, que tiene que tener un procesamiento. Esto ya de alguna forma había sido anunciado igual por la mesa del PRO, que definió en este caso no dar quórum en esta sesión. Y de alguna manera completan otros temas. El texto sobre el nuevo marco legislativo, que aborda los conceptos también de reiterancia y reincidencia, que se acuerdan que también estaba dentro de lo que era el paquete de ley antimafias y que se extrajo y quedó, para este temario, y el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior, que era otro de los temas. Pensando lo siguiente, ¿no? A la luz de lo que pasó concretamente con Alberto Fernández. O sea, esto es para casos de corrupción. Es decir, que vos no puedas convertirte en un candidato para un cargo público si estás siendo investigado porque le robaste plata al Estado, precisamente. Ahora, ¿y otros delitos? No están considerados. Porque, o sea, si vos estás enfrentando un procesamiento por una situación de violencia de género,
Exacto. No está contemplado dentro de lo que es la ficha limpia. Corrupción comprobada en este caso. Hoy el ejemplo quizás es Cristina Fernández. Sí, porque se requiere el procesamiento en segunda instancia, o sea, con el simple procesamiento de primera instancia no alcanzaría. Por eso siguen las discusiones. Unos dicen que ya con segunda instancia no estás afectando la presunción de inocencia, los que dicen que necesitas la definitiva, dicen que sí, que necesitas la definitiva porque aún con la segunda instancia estás perjudicando todo lo que es la presunción de inocencia. Y bueno, obviamente, yo creo que en otro contexto, ¿quién hubiese dicho que no, no? O sea, cualquier funcionario público que se demuestre su implicancia en temas de corrupción, con una segunda instancia ya que sostiene la condena. El tema es que como en este momento hay nombres propios que rondan todo este contexto, entonces ahí es donde se pone el foco en que se está haciendo específicamente para perjudicar, o en este caso, como dice la expresidenta, para perseguirla políticamente, ¿no? Entonces, bueno, es una coyuntura que se está atravesando en este momento y bueno, pero uno piensa desde el lugar de solamente pensar en el dictamen que tienen estos proyectos de ley, uno dice, bueno, es un paso, porque además también el dictamen prevé que esto se va a mantener mientras esté la condena. Una vez que sea revocada o que sea cumplida, no existe más la... No existe una inhabilitación o a los cargos públicos, al acceso a cargos públicos. Exactamente. Bueno, puntualmente este es el tema de la semana que viene, que es ficha limpia, que creo que es como el que mayor tiempo va a traer en debate. Y sí, es cierto lo que vos planteas, Meli, decir, bueno, ¿por qué otros delitos quedan fuera? Quizás sea el tema de debate en la próxima sesión, entendiendo que es de suma urgencia, y sino que se torne el debate en el Senado, porque en el Senado todavía no está aprobado, por lo que entiendo. No está aprobado. Comienza el camino. Claro, entonces digo, ahí también podría hacerse algún tipo de modificaciones respectivamente para que esta ley salga lo más completa posible, incluyendo también, ¿por qué no?, otro tipo de delitos. Claro, yo no recuerdo si solo que estén vinculados a la vida política, quizás. Claro, pero yo no recuerdo si hubo un solo dictamen o también hay dictámenes en minoría que de repente incorporen otro tipo de peticiones que puedan ser discutidas en el recinto. La verdad no lo recuerdo en este momento. Si Por hubo lo que tengo entendido hay un solo dictamen. Uno solo, okay. Yo estoy pensando, a ver, se habló mucho sobre, concretamente, Alberto Fernández, me valgo porque se opinó mucho y porque se avanzó mucho en este sentido y se decía que sí, el máximo representante de un país... 4 iniciativas, perdón. 4 iniciativas fueron firmadas, en este caso el dictamen de la mayoría lo acompaña los bloques La Libertad Avanza, PRO, UCR, Coalición Cívica y Encuentro Federal. Los 3 por la minoría los componen Unión por la Patria, el diputado Fernando Carvajal y otro del Frente de Izquierda. Así que bueno, serían esos principalmente, y ahora si quieren... Quiero revisar a ver si hay alguno que diga específicamente que habla sobre otros delitos. Claro, porque el de Unión por la Patria lo que pide es que sea la sentencia definitiva. Eso lo recuerdo, justamente por el caso de la expresidenta. Pero en su momento también se hizo lo mismo cuando se avanzó en una investigación en contra de Mauricio Macri. Acá lo que, por ejemplo, decía la diputada Dania Tabela era que le hubiese gustado que también se incorporara a los funcionarios. Por eso ella estaba con cierta disidencia, como que no solamente sean cargos públicos, sino también funcionarios. Claro, que son cargos públicos. O sea, pero no en cargos políticos específicamente como... presidente, vicepresidente, diputados, senadores, sino que también que sean funcionarios de otros poderes, ¿no? De otros poderes, no de otras carteras, no necesariamente que sea presidente, vicepresidente, ¿no? Claro, del alto secretario. Secretario, claro. Sí, jefe del departamento de X. Por eso también se trataba de aplicar este proyecto para, como bien explicabas vos, el mundo sindical, que está muy asociado, tristemente, a la corrupción. O sea, han avanzado distintas investigaciones en contra de representantes tanto de organismos sociales, ¿no?, como movimientos piqueteros, como también de sindicatos. Por eso, o sea, también, ¿no?, estamos hablando de estructuras a donde
quedó en algunos casos muy expuesto que el único objetivo es reunirse de poder y por lo tanto de negocios paralelos, ¿no? Ilegales, dicho sea de paso, para poder, bueno, adherirse y pegarse al poder. El caso de Alberto Fernández, además está el tema de la causa que se investiga la causa de los seguros, o sea, no solamente bueno, ahí el con tema eso de la quiero violencia. hacer un aporte porque está lo que decía, hablando de los otros dictámenes también, lo que dice la diputada Carolina Gailard es que se está, en este caso, porque recordemos que hay 4 dictámenes, el de mayoría, que la única que tenía una disidencia era Dania Tabela, que explicó, de la UCR, que explicó, de la USR, como salió ayer. Pero bueno, quedó gracioso. De la UCR, que explicó, en este caso, que ella tenía cierta disidencia por el tema de los funcionarios, pero Carolina Gailard aclaró que en uno de sus dictámenes de mayoría, de minoría de Unión por la Patria, van a acompañar la iniciativa con su dictamen propio, pero que contemple los delitos de corrupción privada, los delitos previstos en el Código Aduanero, los delitos contra el orden económico y financiero, los delitos previstos en el régimen penal tributario y los delitos previstos en el régimen penal cambiario y los delitos de narcotráfico. Ayer tuvimos las modificaciones en el delito, en el Código Penal tributario, del régimen penal tributario, ¿se acuerdan ayer? Sí. Por otro lado, Margarita Stolbizer lo que dijo es que, bueno, obviamente hay que dar debates profundos para ejercer una mejor democracia, y Fernando Carvajal, también de la UCR y en defensa de su propio dictamen, que fue el único diputado de la UCR que abrió su propio dictamen, dijo que la ley plantea el dictamen de la mayoría es insuficiente porque no responde al concepto de ficha limpia, limitando al universo, el universo de delitos. Quiere decir que para él debería haber otro tipo de delitos que se incluyan dentro de lo que es ficha limpia. Y por último, bueno, Vanina Biasi, que la escuchábamos hace unos minutos nada más ayer, consideró que este proyecto forma parte de una intención política para digitar quién puede ser candidato y quién no, ya más llevándolo para el lado de que no debería existir la ficha limpia en nuestro país. Bueno. O al menos hasta así lo deja en una declaración breve, ¿no? No. Quizás después lo que ella quiere decir es otra cosa. Eso lamentablemente tiene que ver con que no existe independencia de poderes. No existe independencia de que la justicia no suele investigar con independencia este tipo de delitos. No se aplica correctamente según independencia de poderes. Porque si se aplicara realmente así, que la justicia puede investigar con libertad a un funcionario y llegar a una conclusión al respecto sobre si hubo o no hubo malversación de fondos o corrupción, no hay una razón, recién lo comentaba Arelis, no hay una razón aparente para que alguien pueda oponerse a pensar que es necesaria la aplicación de la ficha limpia. Es decir, bueno, vos para presentarte como un candidato a un lugar que sos quien va a definir los destinos de un país, bueno, tenés que ser trigo limpio. O sea, si está sospechado que justamente te valiste de ese lugar de poder para llevarte dinero que no te corresponde, no podés aspirar a un cargo público. Me parece que es obvio, pero bueno. Por eso es que las garantías constitucionales están en función por eso digo, hay que separar los proyectos de los nombres propios, porque si no es como muy difícil. Cierto. Y para eso lo que hay es que garantizar, valga la redundancia, las garantías constitucionales de que no se viole ningún tipo de derecho de presunción de inocencia, de que estén dados todos los ámbitos para que la persona haya podido tener la defensa apropiada. O sea, una vez que tú garantizaste todos los derechos de la persona y se emitió una condena definitiva, vamos a suponer en este caso va con condena de segunda instancia, ¿cuál sería la razón para pensar, si como bien dices, los poderes funcionan como corresponden, que cómo puede ser que no pueda una persona quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos cuando estás guiando el destino de un país, de una nación? Exacto. De Bien. 45 millones de ciudadanos. Sí, ¿no? Totalmente. En este país o en cualquiera. O en cualquiera. De hecho, ¿no? existe en otros países. Exacto, Entonces, por supuesto. Bien, vamos, Are, a una información que, digamos, está por afuera de estos temas, que tiene que ver con el lenguaje claro. ¿Qué es el lenguaje claro? Está por afuera, pero sin embargo es muy interesante porque justamente aquí en el ámbito legislativo se trajo
por todo este uso del lenguaje jurídico especializado, técnico, que a la hora que tenemos que transmitir eso al ciudadano común, a veces es difícil podernos hacer entender. Yo traje un ejemplo muy sencillito antes de empezar con nuestras placas. Por ejemplo, si yo digo, debes pagar el alquiler antes de los 5 primeros días del mes, es distinto a que si yo te digo, el arrendatario está obligado a efectuar el pago de la renta dentro de los dentro de los 5 días de la iniciación del periodo mensual. Claro, o sea, mucho más. Lo dije de una manera técnica, pero que, y esto lo estoy poniendo sencillo, aquí todavía se entiende, hay cosas donde hablamos de rescisión de contratos, de restitución íntegra cuando lo que estamos diciendo te voy a dar la devolución del 100%. Hay terminología que es verdad que es muy técnica y justamente por eso lo traen al ámbito legislativo, ¿no? Entonces, vos sabés que esto se debatió mucho, sí, específicamente en el ámbito judicial. Fue incluso necesario sacar un canal de divulgación de las resoluciones de la justicia porque quedaban por afuera de la comprensión de los ciudadanos, claro, porque estaba plagado de lenguaje técnico. Entonces, sí, no terminaba de ser... no es comprensible. Eso. No es comprensible. No es comprensible, no es de fácil acceso. Exacto. Entonces, por eso se trajo esta jornada, que son sobre políticas y experiencias en lenguaje claro. Se llevó a cabo una jornada que fue organizada por la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados, que bueno, es una oficina que funciona aquí dentro del ámbito legislativo, y también por el Instituto, el Democratic Institute del Lenguaje, que es el DNI, ¿no? Se dice NDI, perdón, invertir las siglas, sobre justamente este lenguaje claro. ¿Cuál fue el objetivo? Bueno, el objetivo estaba centrado en fomentar la transparencia y el acceso a la información y a la participación ciudadana, porque justamente en la medida en que el ciudadano comprenda a qué se refieren, sea sentencia, sea un proyecto de ley, sea el lenguaje que utilizan nuestros diputados, que tal vez no todos, pero algunos pueden utilizar algún lenguaje técnico dado el contexto o en nuestras comisiones, bueno, el poder utilizar un lenguaje más claro les va a permitir participar de una manera más activa. De hecho, en la página de la Cámara hay un lugar que se llama... hay un lugar donde la ciudadanía podría volcar su opinión sobre las leyes que están en discusión. No están todas, pero hay muchas leyes que están ahí. Bueno, pasamos a nuestra próxima plaquita. Se compartieron experiencias de promover este lenguaje claro, la aceptación, en lo que es la aceptación y justamente aprehensión de esta herramienta para los trabajadores legislativos, para nosotros también. O sea, sí, más allá de que algunos podamos comprenderlo, pero no todos, o sea, no estamos en contacto todo el tiempo con este lenguaje técnico. Entonces también para los trabajadores legislativos. Incluso a veces me pasa, sí, cuando uno escucha algunos reportajes o algunas entrevistas y dice, bueno, esto es un poco técnico, bueno, y tu trabajo es bajarlo al llano. Sí, exactamente. Y, ya sabemos que el que sabe sos vos. Pero digo, en esto, en ciencia, en tecnología, en un montón de cuestiones. Obviamente hay, como si nosotras nos pusiésemos a hablar en un lenguaje elevado o de falsa... pasa que es una fantasía que muchas personas creen que porque usan un lenguaje más florido o más rebuscado son más cultos. En realidad... la idea es que se pueda allanar lo más posible el camino y ser lo más claro, precisamente como estás explicando vos. Claro. Entonces, ¿qué se busca con este lenguaje claro? Bueno, es un equilibrio, sin perder la rigurosidad técnica, pero un equilibrio para la comprensión suficiente de las normas que sean más y que no caigan en ser imprecisas. Entonces, bueno, dentro de estos, no usar latinismos, no usar tecnicismos, o si los usamos, explicarlo, porque esa es otra manera. Yo te puedo decir un término tal cosa, y después te puedo decir qué es lo que significa. O sea, simplificar eso de una manera que sea más fácil de comprenderlo. A veces me ha pasado de tener que mandar cartas, documentos y decir, pues, ¿qué estoy escribiendo? O sea, que te lo redacte una abogada. ¿Qué estoy poniendo cuando pongo tal palabra en latín? ¿Por qué no lo ponen en castellano? Si tiene que haber una castellanización de eso que estoy diciendo, que son figuras que
adoptan su nombre en latín y vos la copias tal cual y vos decís, ¿qué estoy exactamente una reclamando cosa acá? como condición sine qua non, que no es difícil decir sin esta condición tal cosa, porque eso es lo que significa. Escúchame, Ale, hablamos tanto que... se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero pará, quédate ahí, hacete una marquita con tu sí, cómo punzón. no, y continuamos luego. Claro, sí, después de la pausa seguimos con estas placas. Genial. ¿Viste cómo aprendí que se llama punzón? Sí, fantástico. ¿Viste? Pausa, ya venimos. Silvia Los Penato, diputada nacional. ¿Sirve la carrera? ¿Te prepara? ¿No te pueden ahora, si querés, armarte la vuelta, che, bota acá, esta cruda acá y te la doy? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques.
Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Estamos de regreso después de la pausa y habíamos interrumpido a Are con este proyecto o esta capacitación para que también en el lenguaje parlamentario, legislativo, se utilice un lenguaje que sea comprensible para todos, ¿no? Que sea inclusivo en el amplísimo sentido de la palabra. Absolutamente. Y bueno, vamos a tratar de ir redondeando, para no hacerlo tan largo. Bueno, se realizaron 2 bloques. El primero fue la parte comparada y ahí participó este Instituto Democrático Internacional, donde trajo una experiencia de Colombia, donde ellos incluyen incluso una síntesis de la sentencia, un capítulo que es una síntesis de la sentencia en lenguaje claro, y que también compartieron experiencias con comunidades étnicas o para niños, por ejemplo, ¿no? Y después en el segundo bloque se expusieron experiencias acá, en el Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional. En el Ejecutivo existe un programa de capacitación en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia que justamente trata de adaptarse a estas normas para el lenguaje claro, donde hay que tener en cuenta quién es el destinatario, ¿no? de los documentos. Y en el Poder Judicial, lo que tú decías, ¿no? La Corte Suprema de Justicia Nacional se incorporó a una red de lenguaje claro, que es una iniciativa de la RAE, de hecho, y busca trabajar y comprometer a las autoridades esto de implementar un lenguaje claro. O sea, la Corte también aprobó un documento donde tiene sugerencias de sentencias claras elaboradas por esta comisión que trabaja en esta temática. Por ejemplo, desde el Consejo de la Magistratura se adoptó una serie de pautas lingüísticas, como por ejemplo consejos en la redacción, si las oraciones son más largas, menos largas, qué tan amigable es el lenguaje, sin que pierda, por supuesto, este lenguaje jurídico su especialidad. Pero lo que decíamos, ¿no? Tal vez decirlo primero en lenguaje técnico y después que tenga una explicación más simplificada. Claro, vos, obviamente, no estamos hablando de traducciones, sino que estamos tratando de que, a ver, la justicia tiene que ser clara para todos, ¿no? Así como tiene que ser rápida, tiene que ser clara. Entonces, si vos publicás un fallo que está escrito solamente en un lenguaje técnico, ese fallo solamente puede entenderlo aquellos que se formaron en esa materia. Absolutamente. Por ejemplo, el diputado Martín Maquieira, me parece que lo reproduce genial, porque él dice que presentó un proyecto para promover el lenguaje claro y que ningún ciudadano necesite de una asesoría legal especial para entender lo que dice una norma. Entonces, en ese sentido, me pareció que es una gran idea. La Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados también dijo que, bueno, los funcionarios que dictan documentos públicos acá adentro para la sociedad, bueno, tienen a veces también tener... ¿sabes qué siento? Sí. Mismo con los prospectos de los medicamentos. Sí.
Sí, cuando también te pones Sí. a leer, porque lo único que queda claro es cuál es la dosis y no consumir en caso de que estés en periodo de lactancia o embarazada. Sí. El resto, ¿para qué sirve ese medicamento? Te ponen toda la descripción técnica de las enfermedades en vez de decirte que, no sé, es un antiinflamatorio de amplio espectro, pero especialmente, yo qué sé, para problemas vinculados a la piel. Está bien que vos vas a consumir ese medicamento porque te lo receta un médico, eso está claro, pero ya esto lo hemos conversado muchísimas veces. La realidad es que vos también sos, o sea, tú sos quien decide en definitiva, porque es tu cuerpo. Entonces, si vos vas a consumir un medicamento, me parece que habría que legislar también sobre eso. Claro, por supuesto, porque hay muchos ahora de venta libre, además. Pero ponele que no, de todos modos. Te dicen, sí. mira, Arelis, te tenés que poner, te quemaste, te tenés que poner te recomiendo esta crema que tiene esta droga, listo. Una crema que a uno habitualmente le queda, ¿no? Porque vos te pones un par de veces y te queda, está bien. Esto es medio delgado, pero yo tengo derecho a, uno, si me sobra el medicamento, decir, bueno, yo sé que este medicamento solo sirve para tal y tal cuestión. Porque hay cosas que de repente cuando vos abrís, qué sé yo, a ver, no entiendo, porque está todo puesto en un lenguaje súper técnico. ¿Qué terminamos haciendo? Todas cosas que no se deben. Googlear, llamar a un amigo médico, que no es alguien que lo usó. O alguien, claro, o apelar a la memoria y decir, bueno, yo lo usé, esto no me puede hacer mal, no sé. Después está, o sea, si vos aplicás un etiquetado simple para el alimento, que es lo mismo en definitiva, porque antes, ¿qué pasaba con las etiquetas de los alimentos? No se entendían un pomo. Entonces vos como consumidor, como usuario, no sabés si estás consumiendo una galleta a base de harina, a base de arroz, a base de trigo, no entendés. Entonces tenés derecho a entender. ¿Y por qué no tenés derecho a entender en otros campos? Absolutamente. Por eso, bueno, por ahora en el ámbito legislativo se habla de esto de lograr una mayor transparencia, una gestión más responsable, ser claros en el lenguaje, porque esto, bueno, acerca a la ciudadanía y le permite a la ciudadanía controlar y auditar y entender lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados, y ese fue el enfoque que se le dio a esta jornada. Así que, bueno, bienvenido el lenguaje claro, y esperemos nosotros también. A mí me parece súper importante. A veces nosotros mismos y ustedes que trabajan directamente con los proyectos, decís, ¿qué quiso decir? Claro. ¿No? ¿No era más fácil de explicar, bueno, este proyecto serviría para tal cosa? Sí. Sobre todo cuando está en vinculación con cuestiones económicas. De hecho, presupuestos, sin ir más lejos, las leyes vinculadas a lo económico. No se entiende. A veces que no se entiende y lo vinculado al lenguaje legal. Digo, si la propia justicia está haciendo su esfuerzo porque los fallos vos los puedas entender, sean publicados y los puedas entender, y de hecho hay un portal para que vos puedas leer de primera mano esos fallos y esas decisiones de la justicia, me parece que lo mismo debiera pasar con el boletín oficial, porque también esa es la otra, el boletín oficial no se entiende, si vos no estás familiarizado no se entiende. Y son, o sea, las cosas que quedan establecidas para todos nosotros. Todos tenemos que tener acceso a eso. Claro, público y sin ningún tipo de limitación. Exacto, Claro, exacto. De pero- eso se trata el libre acceso a la información. Exactamente. Sí, que Bueno. ese acceso sea comprensible. Me parece buenísimo. Ok. ¿Y en qué quedó esto? ¿Es una capacitación? No, por ahora es una jornada como para concientizar, pero bueno, existe ese proyecto del diputado Martín Maquieira, que vamos a buscarlo y lo vamos a traer a ver exactamente qué dice, aparte de lo que comentamos acá, que él decía que el ciudadano no necesite una asesoría legal para comprender lo que dice la norma. Ujú. Así que bueno, más adelante lo traeremos a ver. Buenísimo. en qué quedó. Ayer, también hubo mucha actividad independientemente de esta sesión que se estaba esperando, porque se reunió la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, lo veníamos mencionando, de hecho nosotros estuvimos haciendo la previa de lo que era esa sesión y enganchamos un pedacito, por lo menos en este programa. La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que es presidida por la diputada Ahmechet, Sabrina Ahmechet, ya explicaba que se estaba, llegando hacia el final del año parlamentario, donde era importante poder resolver algunas cuestiones para que no quedaran ahí en el tintero. Y se está tratando de brindar, que es lo que finalmente se avanzó, una amnistía para todos los delitos que fueron cometidos durante la pandemia, ¿no? Las personas que
violaron el ASPO y que en esas circunstancias también sufrieron atropellos contra sus derechos humanos, ¿no? Recuerden una persona que la detuvieron paseando el perro, la señora de la reposera, el surfer, sí. Eso y muchas otras situaciones que, sobre todo, yo me acuerdo, nosotros lo hablábamos mucho. El papá de la que tuvo que llevar a la nena cruzando el límite de Santiago del Estero porque no lo dejaban entrar, porque no tenía... Enferma terminal la criatura, claro. El otro padre que tenía a la hija que se estaba muriendo también, que no podía... darle el último adiós, la despedida. Me acuerdo también el diputado Carvajal, con quien hablábamos muchísimo en ese entonces, porque la provincia de Formosa especialmente era una provincia que se había cerrado mucho y se habían dado muchas situaciones sobre los límites que suponía ese ASPO. Yo me acuerdo una vez un policía me paró porque estaba paseando el perro y estaba fuera del horario en el que podía pasear el perro. Le dije, mira, yo trabajo y el único horario en el que puedo pasear el perro es ahora, 1000 disculpas, pero el perro no va a hacer sus necesidades adentro de mi casa. Entonces, no me va a quedar otra más que... Sí. Más que seguir paseándolo, aunque yo sé que no se puede, pero en otra provincia por ahí ya eso está, me hubiera... se conoce todos los rincones. Por ahí el perro me hubiera... por ahí la paseadita del perro me hubiera valido, qué sé yo, una denuncia o una multa o no sé qué. No, lo que contaban también en la comisión era de tener que agarrar la bolsa como para decir, che, estoy yendo al súper. Pero en realidad no ibas al súper, ibas a pasear un poco porque la verdad es que también hace mal tanto encierro. Obvio. Bueno, finalmente entonces se pudo obtener un dictamen unificado para conseguir... mucho trabajo tuvo este año la diputada Mechet, que arrancó la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, sobre todo preguntándose qué era todo lo que la Argentina podía hacer para las personas argentinas que habían sido secuestradas por Hamás, y de hecho avanzó ella mucho con ese tema. Debe ser también una comisión de seguimiento. Sí, se constituyó esa comisión de seguimiento, sí, la verdad que sí. Pero bueno, del otro lado tenés un grupo terrorista, como que no es tan fácil. Bueno, chicas, finalmente entonces la semana que viene va a haber para el actividad. Miércoles se espera una sesión. Jueves 21. Los jueves dos. 21. Bueno, está pedida la del miércoles por ficha limpia. Ah, bueno, claro. Ficha Miércoles, y también ficha está limpia, pedida jueves, la postergación para el tema de los DNUs. Exacto. Y también se retoma la discusión por el presupuesto. En teoría sí habría lugar para el día jueves esto, pero obviamente si tenemos sesión es o la sesión o no, depende del horario, ¿no? Claro, perdón, si podríamos revisar la agenda, ¿no está para mañana una? De presupuesto, sí, de presupuesto y Hacienda. Bueno, ahora lo chequeamos a que Lourdes es nuestra millennial. Sí, tenés razón. Es para mañana. Tenés razón, estamos mañana. confundiéndonos de jueves, tenés toda la razón. ¿Sabés qué? Se nos descuajeringó un poco la agenda, el calendario, con la semana cortada de lo que es la actividad parlamentaria por el Día del Trabajador Legislativo. Aparte de eso, se fueron incorporando algunas comisiones, se fueron suspendiendo otras, o sea, ha habido mucho cambio en el abrió la cronograma. agenda. Claro, sí, es cierto. O sea, a las 10 de la mañana va a estar presupuesto y Hacienda, en teoría mañana, pero no hay invitados. O sea, no viene el ministro de Salud, que es lo que había quedado pendiente la semana pasada, ya no me acuerdo, la anterior, que se había comprometido la presencia del ministro Lugones. ¿Se acuerdan ustedes que nos acercamos a la temporada álgida para el dengue, donde se espera que pueda haber un repunte de los casos? Hay una muy buena decisión, dicho sea de paso, entre paréntesis, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que empieza a repartir repelentes en algunas zonas, porque están carísimos. Y es un antídoto, por lo menos instantáneo, para por lo menos disminuir la posibilidad que el mosquito con dengue te pique. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. La cuestión es que mañana entonces quedaría retomada la discusión por el presupuesto. Exacto. Que estaba atado a lo que pasó ayer. Entiendo que sí. Y hay mucha actividad en comisiones también, Hay que decir que hay bastantes... ¿Tenés ahí a mano para...? A las 10 de la mañana está presupuesto y Hacienda, a las 11 defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, con algunos temas sobre lo que son
sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo. Además, a las 11:30, bueno, esto se suspendió. Bueno, solamente la defensa del consumo, porque los otros se suspendieron. Claro. Los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios. Y el viernes hay otro grupo parlamentario de amistad con Grecia. Ya Sí, para y el esta día martes tarde- 19 está a las 14 legislación del trabajo sobre asociaciones sindicales, que seguimos con este tema, se retoma. espera que se dictamine, y a las 17 de las personas mayores con proyectos de resolución y declaración. Y esta tarde está la de mixta la de revisora de cuentas, ¿no? También. creo. Exacto. Hoy a las 16. Hoy a las 16. Sí. Entonces, para repasar, esto es lo que quedaría constituido para lo que queda de esta semana como consecuencia de lo que pasó ayer con la sesión que se cayó, y al caerse la sesión de ayer, entonces, de alguna manera uno supone que están dadas las condiciones para retomar la discusión por el presupuesto 2025, que era la incógnita. Otra de las cosas que pasó hoy tiene que ver con la ludopatía. La ludopatía es una temática de la que desde distintas comisiones se venía tratando de legislar y avanzar en un dictamen. Finalmente hoy hubo 2 dictámenes favorables para ver si se puede regular lo que es principalmente las apuestas ilegales o las apuestas incluso en canales que sean oficiales pero que derivan en una adicción al juego. Habló Barleta sobre este tema. 2 dictámenes, pero una coincidencia absoluta entre todos los bloques de la necesidad de establecer leyes que nos permitan enfrentar este gravísimo problema que se profundiza día a día. Así que una satisfacción enorme, más allá de algunos encontronazos, pero creo que se va a avanzar efectivamente con la sanción de una ley apoyada por toda la Cámara para ver la manera de ir enfrentando este flagelo. ¿Cuál sería, según su punto de vista, o cuáles son los puntos claves para modificar respecto a la ludopatía, sobre todo para los jóvenes? Bueno, fundamentalmente estamos trabajando sobre no solo clarificar funcionamiento, sino fundamentalmente el tema de la publicidad. La publicidad es ya un problema importante porque se han traspasado todos los límites y bueno, esto no puede ser. También la lucha por las plataformas truchas, como decimos habitualmente, que son las que generan aún mayor daño que aquellos sistemas no oficiales, legalizados para el juego. Fundamentalmente en la niñez o en los chicos o en los jóvenes, intentar también desde el punto de vista educativo incorporar este problema dentro del proceso de la formación de los jóvenes. Más allá de que no tenemos que pensar que este es un problema exclusivamente de los jóvenes, también toda la comunidad está afectada por el tema de la ludopatía. Está la palabra del diputado Barleta sobre la cuestión de ludopatía. Esto sucedió un ratito antes que nosotras arrancáramos con parlamentarias. Lu, veníamos hablando también de otra cuestión que es las mafias. Este es uno de los capítulos que también lleva adelante con mucha preocupación la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en algunos casos también en concordancia o en combinación de trabajo con el ministro de Justicia. Y se venía de alguna manera mirando de cerca cómo funcionan estas estructuras, más bien vinculadas al narcoterrorismo o al narcocrimen, a donde antes no se las consideraba en toda su estructura una asociación ilícita, ¿no? Entonces, algunas personas terminaban colaborando o formando parte porque por ahí buscaban salvarse económicamente y casi como por una definición que es más filosófica, que tiene que ver con la banalidad del mal. Bueno, la verdad yo estoy cumpliendo con una función, no sé qué es lo que termina pasando en la estructura última de esta cuestión. Por ejemplo, si yo soy chofer, bueno, yo no sé, yo soy piloto de un avión, yo no sé si me ponen adentro del avión droga. A mí me dijeron que yo lo lleve de acá a acá. Eso se llama banalidad del mal, es decir, despersonalizarte de lo que vos estás haciendo. Bueno, la ley antimafia
antimafias que se pretende promulgar, Lourdes, que es el trabajo que vos traes, dice, bueno, ojo, cualquiera que forme parte en cualquier eslabón de la cadena va a tener la misma responsabilidad. Sí, un proyecto que obviamente está quedando, en realidad se lo está analizando todavía, por una cuestión netamente que, bueno, tiene como varias aristas de esto que vos seguro recién venís explicando. Por ejemplo, el tema de lo que sucedió con el paro de los aeronáuticos, ¿no? Y de la situación también que estuvimos viviendo, de decir, bueno, a ver, ¿cómo es que se aborda, ¿no? Desde diferentes puntos y de diferentes cuestiones este último tema que vino demorado. Puntualmente, bueno, más que nada el oficialismo cuenta con los aliados, ¿no? Para poder avanzar. Recordemos que es un proyecto que fue más que nada impulsado por la ministra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad en Diputados, que tuvo ya la media sanción y que ahora, por supuesto, falta que pase por el plenario de comisiones, en este caso de Carolina Lozada, de Juan Carlos Pagotto respectivamente, que van a estar intentando destrabar este proyecto que aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y que está diseñado para desactivar todo lo que son grandes bandas de crimen organizado, tanto si los cometés vinculado a o si estás dentro de una banda que comete, una narcobanda o que comete este tipo de delitos de alto calibre, en este caso como por ejemplo desviación, en este caso lavado de activos, todo lo que son también los bienes que dependen o que terminan siendo incautados por ser parte del narcotráfico, todo lo que también hay un proyecto que es muy acompañado por La Libertad Avanza, que sobre los bienes incautados, también que se está buscando encontrarle, por supuesto, un avance en este proyecto. El foco está en los delitos complejos y organizaciones criminales, como les decía recién. Y lo vemos también en la próxima placa de cómo continúa también el tema de los instrumentos para el decomiso de bienes. No solamente estamos hablando de los delitos, sino también del decomiso de bienes. Por ejemplo, hasta hace un tiempo la policía de la provincia de Buenos Aires utilizó un auto de alta gama que era en su momento utilizado para cometer delitos. Bueno, en este caso es incautado por la policía y es utilizado para combatir el crimen, para brindar seguridad, para darle mayor herramienta también a las fuerzas de seguridad, en este caso, que están desprevenidas, o que en realidad no es que están desprevenidas, sino que tienen siempre están con el constante de faltan herramientas, claro, bueno, que estos bienes que son decomisados de la narcocriminalidad, bueno, puedan ser finalmente implementados para, bueno, hacer el bien, como quien dice. Este fortalecimiento también de la lucha contra la corrupción, que justo se viene dando también en un contexto donde se están tratando la ficha limpia, donde se está trabajando también la ficha limpia, por ejemplo, en cuestiones sindicales, en las asociaciones sindicales. Realmente es como que se lo está abordando desde diferentes sectores, por eso lo que falta, lo que sería como la frutilla del postre, es que finalmente se pueda tratar en el Senado y se pueda dictaminar lo antes posible. Así que bueno, ese es uno de los temas que hoy están discutiéndose y de qué manera también avanza la narcocriminalidad y para esto las penas, ¿no? Las penas principalmente después de las noticias que hemos tenido lugar en este fin de semana que pasó con, lo charlábamos ayer, el asesinato de Pichín Bracamontes, uno de los barra brava de Rosario Central, y que detrás de todo eso no es solamente, bueno, mataron al barra brava, al cabeza de la barra de Central, sino que hay todo también un contexto, hay negocios, hay mensajes de, en este caso, de no nos importa nada, de lucha de bandas, de lucha de poder, de muchos intereses económicos que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, esta ley antimafias que se inspira en otras leyes que dieron buenos resultados para combatir estructuras narcocriminales muy poderosas. También recordar que está inserta o que está perfilada en lo que fue la visita del presidente de El Salvador, Bukele, con algunos modelos que se trajeron también para combatir a las maras, que son
estructuras criminales peligrosísimas y muy con un poder de guerra y una violencia inusitada o extrema. La ley antimafias le comprende que dentro de una estructura narcocriminal, aun cuando hay alguien que ocupa un lugar de poca monta o de poco rango, está colaborando o está contribuyendo para que se cumpla con un máximo objetivo, que es digamos, ganar territorialmente en favor de una estructura criminal un territorio vinculado, por ejemplo, al narcocrimen, pero podría aplicarse a otras estructuras. Y me parece que es una de las maneras, una de las estrategias para empezar a atacar algo que arruina desde todo punto de vista. Hay que ver cómo avanza en la próxima sesión del Senado. Absolutamente. De hecho, el proyecto sí amplía a otros delitos. Bien, chicas, nos quedamos sin tiempo. Que tengan una linda tarde. Nos reencontramos mañana, por supuesto, haciendo parlamentarias a esta hora. Se quedan con Horacio Bonito, el equipo.